Maite, buenos días. Muy buenos días. Antonio Barquiesi, nuestro invitado de hoy, director ejecutivo de Acción Republicana. Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Antonio Barquiesi. Joyita. Yo creo que hay que seguir muy de cerca lo que está haciendo el nuevo presidente de El Salvador, que está básicamente gobernando por Twitter, asignando recursos, citando, si miran su cuenta de Twitter, acaba de citar a uno de sus ministros para las 11 de la mañana a su despacho. Es un caso bien curioso. Por Twitter. Lo acaba de citar por reclamos que hace la ciudadanía y él reacciona por Twitter y le responde, y él responde. Entonces yo creo que él ya ganó de una forma muy atípica, de partida fuera de la estructura habitual de los partidos, pero además está gobernando de una forma muy atípica. Yo creo que, no sé cómo va a terminar, pero creo que hay que estar atento al Nayib Bukele para que lo miren. Tiene 30 y... algo así, 32 años. Sí, 30 y tantos. Sí, joven. Sí. Creo que hay que estar muy atento a esa cuenta de Twitter. Estaba mirando cuántos habitantes tiene El Salvador. Son 7 millones de habitantes. Pero igual es difícil gobernar por Twitter a 7 millones de personas. Bueno, es curioso, es como Trump superlativo, así, en términos del uso de Twitter, digo. Es mucho más, es una cosa increíble. Increíble. Claro. Está buena, Quique. Yo quería... El podcast después de mañana. Oye, me manda un amigo, me subraya la descripción en Twitter del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Dice, el presidente más guapo y cool del mundo mundial. Es más bien informal el hombre, ¿eh? Sí, pero, o sea, además... Es entretenido entrevistarlo, entonces. Sí. Pero además debe ser una curiosidad para los ministros de ese gabinete ser informados por Twitter de la citación, porque además muchas de estas cosas suceden por reclamos de la ciudadanía. O sea, el ministro, presidente, el ministro, no sé qué, hay un hoyo en la calle, y él por Twitter cita a sus ministros de Estado a dónde vamos a llegar. Y toma decisiones no tan poco relevantes. Acaba de ordenarle a las empresas de telecomunicaciones. A las empresas telefónicas les acaba de ordenar suspender la señal de teléfono en las cárceles. Por Twitter. ¿Ya? Y los amenazó con multas por Twitter. Y en 48 horas no había señal en las cárceles. Es efectivo. Yo no sé si... No había señal en las cárceles. Porque acá no hemos podido hacer eso. No. Se demoró 48 horas en conseguirlo con un par de tweets. El problema es ahora son los vecinos de las cárceles, que tampoco sí, tienen tienen señal de Fue la broma, las expectativas que crea hace que de pronto las demandas se le van a hacer inabordables por el... porque es un programa en desarrollo. Pero además puede ser un estilo más populista que en rigor también ahora las instituciones. Las instituciones tienen la gracia de tener procedimientos, tener maneras de hacer reglas del juego. Tiene sus riesgos. Es efectivo. No sé por cuánto tiempo es efectivo, pero sin duda tiene riesgos. O sea, debe ser muy llamativo para la gente, porque la gente dice, estos gallos llevan, por ejemplo, discutiendo la reforma tributaria, no han aprobado ni un artículo, desde un año después de que fue presentada prácticamente. Claro. En cambio, el presidente de El Salvador solucionó el problema de la señal de celular en las cárceles en 48 horas. Claro. El punto, está siendo más efectivo. Claro, el punto es el riesgo de aquello. El riesgo de aquello. Sí. Ya, ¿por dónde partimos? Oye, ayer hablaba, y vamos a aprovechar que está Antonio acá, ayer hablaba con una autoridad de gobierno y me decía que el problema, no me dijo nada muy nuevo, pero lo traigo a colación por una columna que leí hoy día en la mañana. Me decía, el problema que tenemos no es la vereda al frente de la oposición porque están bien desgastados, están en sus peleas internas, imagínate lo que está pasando en el socialismo, sino que más bien el lado del barrio de la derecha, ahí se nos están creando los problemas. Y leo una columna hoy día de Gonzalo Rojas, miembro de Acción Republicana, y lo que me hace reflexionar es que bienvenido Lavín al fuego amigo, porque es durísima contra Lavín, y no estoy haciendo un juicio de valor, porque aquí todas las opiniones valen. Y Gonzalo Rojas, que es ex UDI, dice que Lavín, en resumen, dice que Lavín habla lindo, que sus políticas tienen mucho chispeza, como decía Gary Medel. Y que habla de representar a la gente cuando eso es imposible, porque no hay un tipo de gente, sino que varios tipos de gente, o sea, eso es populismo y demagogia. Valora la moderación y la prudencia, y al final llega a la conclusión que las carencias de Lavín son evidentes. Escuchen esto: su carencia de principios intransables, su alejamiento progresivo de los bienes fundamentales. Cuando Lavín afirma que le ha tocado cambiar con la sociedad sin que haga comentario alguno respecto a si esos cambios son para bien o para mal, solo está transmitiendo una idea llena de chispeza y sin ninguna consistencia. Siga favoreciéndome en las encuestas que yo no soy una amenaza para nadie. ¿Quién dijo que existen las cosas buenas y correctas?
Antonio, ¿qué opinas tú de esta columna? Es dura, ¿eh? Porque Lavín además se va a transformar en un blanco de ustedes. Muy en el estilo de Gonzalo Rojas, a quien tengo el mayor aprecio, fue mi profesor en la Escuela de Derecho de la Católica. Pero Gonzalo Rojas habla a título personal. Yo creo que nadie duda del camino que ha seguido Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, el de hoy, no tiene nada que ver con el Joaquín Lavín de la presidencial del 99. Podrá parecernos que es un cambio positivo o negativo, podrá hacernos indiferentes, pero nadie duda que hay un cambio relevante. Yo creo que el problema no está en la derecha. Yo creo que el problema para este gobierno está en que carece de mayoría parlamentaria. El problema está en que el gobierno está puesto de rodillas por la democracia cristiana para alcanzar acuerdos por acuerdos que se han vuelto intrascendentes e insustanciales. Yo creo que nosotros desde Acción Republicana y ahora desde el partido hemos sido siempre leales. Ha sido una lealtad de colaboración que a momentos es colaboración crítica, pero hemos sido siempre leales. Nunca hemos criticado al gobierno como lo hemos visto tantas veces durante este último año y medio, porque no nos parece el nombramiento de tal director de servicio, de tal Ceremi, la pelea chica de la política, nunca hemos estado ahí. Nosotros lo que hemos hecho es recordar las razones que nos hicieron ganar el 2017, que son las razones que es esa enorme votación que aprobó el programa de gobierno con un 55%. Yo creo que en la medida en que recuperemos esas ideas que nos hicieron ganar, el gobierno va a mejorar su aprobación. En la medida en que nos hemos alejado como sector de esas razones de la presidencial del 2017, la aprobación del gobierno ha caído a lo que hemos visto. Ahora, en el ejercicio que hicimos con el castómetro, que es el barómetro de la derecha, entre 1 y 10, José Antonio y Felipe Cas, fíjate, la votación Lavín aparecía entre 5 y 6, y también 7, más cerca de Felipe Cas que José Antonio Cas, una cuestión que pero sin ninguna en el 99 era impensable. Pero además, José Antonio, o sea, el propio Lavín ha dicho que él aprendió, que yo creo que tiene sus trampas, digamos, el discurso, pero yo creo que Lavín es de los políticos más hábiles, sin duda, que tenemos en la política nacional. Lee bien, yo creo, lee y palpa bien, en el fondo, lo que pasa en el país. Yo creo que esta cosa es desde dónde se ubica Joaquín Lavín, en definitiva, que es esta idea de un Lavín que es mucho más moderado, que es más amplio, que hace parecer a José Antonio Cast como de extrema derecha, pero además que le habla a cierto público más desencantado de la izquierda, la centroizquierda, digamos, que no tiene como hoy en día una discusión clara, porque ve la discusión que se está produciendo en ese espacio. Tiene un montón de habilidad para esta etapa. El punto es que yo creo que esto no es sostenible en el largo plazo, porque en algún minuto, y de hecho, y si ustedes se fijan bien, Lavín va a los matinales, Lavín está en... panelista, bienvenido. Y en general habla desde una discusión que no tiene nada que ver con los temas de la política, esos temas que en el fondo que la gente en general mira con distancia y desprecia. El punto es que cuando uno quiere ser candidato presidencial o quiere empezar a jugar en esa arena, más aún cuando en Chile la elección presidencial es concurrente con la parlamentaria, no puede sino entrar a esa arena. Ahora, o sea, esta idea de estar preocupado de los problemas de la gente, que era la campaña del 99, a esta altura el partido no da. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente que está mucho más polarizado, que requiere más definiciones. Pero ¿tú te acordás de la campaña del 99? Yo recuerdo sinceramente que Joaquín Lavín le hacía el quite a todo lo que fuera de principio, todo lo que fuera ideológico, todo lo que fuera de política. Lo que pasa es que creo que ahora, política, por decirlo de alguna manera. Pero en esos tiempos, dado el momento político en el que estábamos, yo creo que era posible arrancar por ese lado, digamos, y hablar de los problemas de la gente, alejarse de esa discusión, y eso hizo que casi ganara la segunda vuelta. El punto es que creo que, dado los temas instalados en la sociedad chilena ahora, un poco más polarizada, que requiere ciertas definiciones en rigor, creo que esa cancha no da, por lo menos en la contienda presidencial o en la contienda electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Joaquín Lavín es un gran candidato para tiempos de no campaña, para tiempos no electorales. El problema va a ser cuando tenga que tomar definiciones hacia fines del próximo año y el 2021. Y yo creo que ese es el problema de Lavín, que se ha vuelto un personaje insustancial. Lavín es la casita para los perritos, el semáforo de colores, el paso de cebra, no sé, tridimensional, pero no hay definiciones políticas. Y eso yo creo que termina pasando la cuenta. Vamos a ver si las definiciones políticas dan para algo. Ahora, a propósito de definiciones políticas y de crítica, Antonio Arqués decía, nosotros hemos sido leales porque no andamos reclamando por los Ceremi. Yo no sé qué les parecerá en La Moneda lo que publica hoy el Mercurio respecto a lo que dijo ayer José Antonio Cast en un programa de televisión en España que se llama El Gato al Agua, donde dice él, por el presidente Piñera, el drama que tiene
Es que no resiste la presión política, no resiste las encuestitas. Y ahí le pega a Isix de pasada, ¿no? Pase. Pero es que el gran problema... Dice, perdón. Dice, ganó con ideas de derecha, pero gobierna con ideas de la centroizquierda. Uno le trostra al gobierno. Usted dijo que iba a proteger a la familia, a bajar a los impuestos y a proteger el sistema previsional, y no ha pasado nada de eso, y dice que le falta carácter, igual que a Mauricio Macri. Igual es dura la crítica. Es dura, sin duda, pero es que el gran problema, y lo hemos dicho muchas veces, el gran problema hoy en la moneda no es de Piñera, es de los dos personajes que lo asesoran después de leer encuestas. El problema es que cuando no hay una línea de acción previamente definida y todo se define semanalmente en base a los 1.000 y tantos millones de pesos que gastan cada cierto tiempo en encuestas, pasan este tipo de cosas. ¿Plata? Salió la noticia tiempo atrás, pero no recuerdo en qué espacio de tiempo. Pero puede buscar en transparencia activa. Creo que eran 1.200 se gasta en creo que este tipo de 1.200 millones en no sé si 3 meses o 6 meses. Pero en fin, cuando la toma de decisiones es semanal en base a encuestas, pasa esto, no hay una línea de acción y el gobierno se vuelve sin una hoja de ruta, sin una línea de ruta definida. Pero voy a volver a algo que dijiste un poco más atrás, y que yo creo que hay una falacia en algo que tú señalas respecto a las razones por las cuales triunfa finalmente Piñera en la última elección presidencial. Yo creo que cuando uno empieza a mirar el comportamiento electoral en general en Chile y empieza a ver que efectivamente se empiezan a diluir los clivajes antiguos, izquierda, derecha, sí, no, etcétera, y empiezan los determinantes de corto plazo, la economía, el trabajo, Chilezuela, qué sé yo, a generar mucho más peso en las razones por las cuales las personas votan por una u otra candidatura, en realidad el programa al que apela tu sector en particular un poco da lo mismo. Finalmente lo que tiene que hacer esta administración, en la lógica de una coalición mucho más amplia, es tratar de generar algún tipo de identidad, pero que en el fondo no choque desde Bópoli hasta la UDI, digamos. Y yo creo que han tratado de hacer un tipo de esfuerzo que uno a ratos cuestiona, sí, y creo que no ha resultado, porque en el fondo estamos con niveles de aprobación de 29% de este gobierno, pero hay una apuesta que tiene que ver con la transversalidad. No creo que con ideas de la derecha más extrema se pueda gobernar o puedan ganar elecciones. Por eso Gloria La Fuente está defendiendo al gobierno y digo que ahora sí que se acabó la transición. Estábamos hablando de las declaraciones de José Antonio Caz en la televisión española, y en nuestro sitio, en Tele 13 Radio, contestó desde Bruselas, o sea, desde España, va desde el aeropuerto. Dice que los comentarios que hizo fueron directos, sinceros y verdaderos. Eso relacionado a las críticas a Piñera. Sí, dice que estaban subiéndose a un avión a Bruselas y en la espera ahí está escuchando nuestro programa Hack allá en Europa. Así que mira, un auditor parece bien fiel, porque un par de veces ha hecho comentarios. Pero es que este programa es muy escuchado, Gloria La Fuente. Pero sin lugar a dudas. Internacionalmente escuchado. Genera opinión e interés. Lo otro es que llegó Mario Aguilar con la directiva del Colegio de Profesores al Ministerio de Educación, dijo que iban con el ánimo abierto, esperaban que el Ministerio de Educación tuviera algo para ofrecer en la mesa y que el viernes tienen asamblea para seguir discutiendo el tema del Colegio de Profesores. Estamos en la discusión sobre la... No, pero vamos a pasar al otro lado. Ok, ya, cambiamos. Vamos a pasar de la vereda de la derecha a la vereda de la centroizquierda. Gloria... ¿Por dónde quieres partir? No. Porque están pasando muchas cosas. Aquí ponemos en ese lugar sobre la mesa el tema que todavía no tenemos el capítulo final de la trama del Partido Socialista. O sea, no, ha faltado. Yo, honestamente. Se ha alargado mucho, ¿no? Sí, honestamente, y he hablado con varios, en el fondo, de distintos. A estas alturas ya la discusión respecto al resultado de la elección o no, que tiene un poco entrabada la discusión, la verdad, pero creo que lo menos relevante respecto a cómo se sale hacia el futuro de esta crisis. La semana pasada, de hecho, firmamos una carta con Óscar Landerreche y llevamos a esta altura más de 400 personas pidiéndole de alguna manera a los actores relevantes en esto, a los que han estado en competencia, a los que estuvieron en competencia además sin tener una discusión ideológica bien sustantiva, que había la discusión de la última, fue lamentable la verdad la discusión sobre la última elección del Partido Socialista, porque finalmente era como todos contra el oficialismo o los oficialistas, y esa era básicamente la discusión. Si una discusión sustantiva, sí, y si una discusión sustantiva de fondo, ¿qué es lo que yo creo que corresponde a estas alturas del partido? Primero es qué es lo que es el Partido Socialista hoy en día en tanto oposición,
y luego cuál es su identidad. Yo creo que si miramos el proceso español, y varios hemos insistido en esto, hay una travesía por el desierto, un aprendizaje bien engorroso, pero que finalmente terminó generando un nuevo aire para el PSOE en España, a propósito de la figura de Pedro Sánchez. Sin la necesidad de unirse a Podemos. Así es, y yo creo, con un camino propio que se decidió así, con los riesgos que eso tenía, pero finalmente logró rearticular una identidad que parecía muy perdida en el PSOE en España, y que, por ejemplo, los franceses finalmente no lograron hacer. El Partido Socialista francés hoy en día está prácticamente extinto o muy débil. Así es, y en muy pocos años. En muy pocos años. Ayer tuvimos, de hecho me invitó la vicepresidencia del Senado a una discusión con un académico español sobre la discusión respecto a qué es lo que había pasado en 2008, la crisis, finalmente cuál es la crisis de la socialdemocracia. Algo de eso hay. Y el Partido Socialista, en vez de estar en esa discusión respecto a su identidad, respecto a cómo salir de esto, mesa de transición, mesa unitaria, reconocer que unos ganaron, que otros perdieron, lo que sea, está entrampado una discusión que yo siento que empieza a generar un debate que es bien indeseable al interior de un partido, ¿no? Que empieza ya con la cuestión más personal, ¿no? Como con la discusión más personal, con la ofensa más personal, con la discusión sobre quién se quiere joder a quién. Y eso, a la larga, genera un problema muy importante para un partido que es uno de los partidos más grandes por lo demás de Chile, porque más allá del problema de refichaje, particularmente en San Ramón, el Partido Socialista logró ser uno de los partidos que mejor le fue en el refichaje anterior, que tiene una cantidad más grande de militantes, que le ha dado a este país al menos 3 gobiernos, de los más exitosos, las coaliciones más exitosas de este país. Entonces, la verdad, siento que es a lo menos triste lo que está pasando en el Partido Socialista, y ojalá prime la sensatez en esta discusión. Ahora, Antonio, le quería preguntar, Antonio, dale. ¿Este es un problema, a tu juicio, un problema sistémico de la política? O sea, el clientelismo. Yo sería cauteloso con decir la penetración del narco en la política. Yo creo que está circunscrito en el Partido Socialista específicamente a un sector, y claro, yo creo que hay que tratarlo con la gravedad que tiene, pero circunscrito. Y yo creo quirúrgicamente, no decir que ya la plata del narco ya penetró la política completamente, pero usted que ejerce en política, más usted que está en sectores bien populares también, ¿cómo ven esa relación entre el clientelismo, gente que adhiere a partidos más bien por cargos que por convicciones, funcionarios municipales que operan más que como militantes, como casi empleados de un partido, más que militantes? La diferencia entre empleado y militante no es menor. Mira, lamentablemente, no sé si en todos los partidos, pero tengo la impresión de que sí, parcial o totalmente se ha entendido la política como una especie de botín por conquistar. Y ese botín incluye licitaciones, incluye todo tipo de nombramiento en cargos públicos, incluye etcétera. Yo creo que en estos días se ha hablado mucho de modernización de instituciones públicas, y yo estoy muy de acuerdo con las propuestas que ha hecho el ministro Chadwick, pero creo que también hace falta avanzar en transparencia, en probidad y en prevención de delitos dentro de los partidos políticos. Yo creo que no hace falta avanzar legislativamente en el punto. Sin duda que sería bueno hacerlo, pero no hace falta. Basta con que los partidos tengan la buena disposición a incorporar contralorías internas, a incorporar protocolos de prevención de delitos, a incorporar manuales internos de ética, pero con instituciones internas empoderadas, con capacidad de toma de decisión y con capacidad resolutiva. Yo creo que en 2016 se aprobó una reforma en los partidos políticos que trae una serie de disposiciones en materia de transparencia. Exactamente, pero yo creo que hace falta avanzar aún más. Yo creo que sigue siendo la política entendida, sigue siendo cada elección entendida como un botín, especialmente cada elección municipal. La elección parlamentaria no tanto, porque no se maneja tanto recurso directo desde el parlamentario, pero las municipalidades son verdaderos botines. Yo lo he visto, he recorrido Chile y lo he visto en todos los lugares y con administraciones municipales de los colores políticos más diversos. Y con eso hay que terminar. Y hay que terminar con algunas modificaciones legislativas. Terminar con todo un sistema, con una cultura. Pero es que no puede ser de otra manera. No digo que va a provocar un Big Bang. O sea, tenemos un sistema político del siglo XIX para el siglo XXI. Eso no puede ser. Porque no, pues hablamos de modernización, pero no hay modernización. No hay uso eficiente de recursos. No hay criterios profesionales para designación de cargos.
parcialmente sí, pero la gran mayoría de los nombramientos son a dedo y son cuoteo político. Yo creo que hay que avanzar, y para eso hace falta no solamente avanzar en el Congreso, sino que avanzar con la buena voluntad del partido. Pero ahí hay, por ejemplo, iniciativas que pueden ser interesantes, y esto podrá sonar autobombo, pero sí, es autobombo en rigor. Los 4 centros de estudio, hace ya el año pasado, de hecho nos reunimos en Chile 21, Espacio Público, Libertad y Desarrollo, el CEP, representando además miradas distintas, y una de las propuestas que hicimos fue, a propósito justamente del empleo público, hacer una propuesta en materia de empleo público para justamente cortar aquello que tiene que ver con la idea de que el Estado finalmente quien gana la elección es un botín que termina siendo repartido para varios. Y entonces hicimos una propuesta que es bien sustantiva, que tiene harta transversalidad y que sin embargo todavía no tiene desde el Ejecutivo al menos una propuesta. Ahí hay además una propuesta que podría avanzar de manera bien sustantiva probablemente en el Parlamento, incluso aquellas cosas que requieren reforma legal, porque en el fondo hay ciertos acuerdos transversales respecto a qué hacer. Esta cosa además se discutió en algunos seminarios con la propia NEF, pero probablemente falta la voluntad para poder avanzar en eso, porque meterse con el empleo público es también una discusión que es bien sustantiva. Sin perjuicio de eso, yo creo que en Chile de todas maneras hemos avanzado. Yo creo que antiguamente no teníamos ni siquiera el sistema de alta dirección pública. Hoy en día tenemos un sistema de alta dirección pública que tendrá sus bemoles y todo, pero asegura al menos la capacidad técnica que puedan tener las personas para poder acceder a ciertos cargos en la administración del Estado. Entonces, es cierto, en Chile se ha transformado el Estado a veces ganar una elección por la preeminencia además que tiene el Ejecutivo, una especie de botín, pero se ha ido avanzando y yo creo que falta hoy en día ponerle el cascabel al gato y preocuparse en serio del empleo público, y que teniendo legitimidad que una autoridad que llega pueda nombrar ciertos cargos, esto no sea toda la administración, hay que separar los funcionarios de gobierno de los funcionarios del Estado. Y yo creo que cuando uno hace eso, tiene esa perspectiva, pues logra avanzar. El problema es que no se ha logrado hacer de esa manera. Y respecto a probidad y transparencia, sin duda Chile tiene un ecosistema en esta materia que es mucho más avanzado que varios países de la región, incluso en el mundo, ¿no? Pero el problema que tenemos, yo creo, que habiendo igual algunos espacios para avanzar en materia de la norma, todavía tenemos espacios de discrecionalidad o espacios donde ocurren en el fondo faltas, delitos, etcétera, porque yo siento que lo que no está sentado en muchos casos en Chile es una cultura de la transparencia, es decir, que la microcorrupción y la macrocorrupción tiene que tener una sanción no solamente penal, que es lo que corresponde a la altura, sino que además una sanción social súper relevante. La discusión sobre el pillo, sobre el como que se salta la fila, todavía sigue siendo una discusión en Chile de que en algunos sectores se aplaude, ¿no? Y yo creo que en eso hay que ser mucho más enfático. Mira, nosotros lo dijimos muchas veces durante la campaña presidencial y lo hemos repetido en adelante. Tenemos un problema grave, lo hemos dicho muchas veces, con los operadores políticos, con el gallo que llega, con el jefe de campaña, con el brigadista que llega a instalarse a una institución pública después de las campañas. Pero hay otro problema, que es el problema de las mafias incrustadas dentro de las instituciones. Yo les quiero contar un dato que nosotros hemos estado investigando ampliamente, pero les voy a dar un dato muy puntual. Identificamos una institución gubernamental que adquirió 100 licencias de un cierto software, $400,000. Bueno, dijimos, habrá mucha gente usando este software en esta repartición. Estamos haciendo un estudio mucho más grande y ya habrá tiempo de publicarlo. Pero hay 2 o 3 personas utilizando la licencia en esa institución. O sea, 33 más o menos. Y se adquirieron 100, $400,000. Y hay 2 o 3. Uno podrá decir, esto es ineficiente. Sin duda que es ineficiente adquirir 100 licencias para 3 personas. Pero ¿no será que además hay un problema de mafias dentro de la administración del Estado? ¿En qué sentido? ¿No será que el que vende la licencia es primo del que las compra? O le paga una comisión. Pero es corrupción, digamos. ¿Cachai? Entonces tenemos que avanzar en el operador político. ¿Esto lo van a llevar a alguna parte, estos datos? No, pero nosotros estamos permanentemente investigando el gasto público. Estamos haciendo un monitoreo muy grande y probablemente vamos a sacar un informe. Pero fíjate que ahí hay una cuestión interesante, porque por ejemplo, cuando tú señalas un caso como este, o sea, hoy en día nosotros tenemos un sistema de compras públicas que está transparente. La Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda además estaba trabajando en una iniciativa específica que ha hecho un par de datos, han salido por ahí, ya ha sido algo escandaloso de generar información
pública respecto al gasto fiscal, respecto al final a la administración de fondo, y que eso finalmente permita hacer el control social debido. Todas esas cosas nosotros nos enteramos probablemente porque existen hoy día las herramientas para poder hacerlo. El punto es que tiene que haber también desde la ciudadanía, desde las ONG, desde los partidos políticos, donde corresponda, la capacidad para poder hacer efectivamente ese control social de herramientas que hoy en día existen, porque antiguamente no teníamos nada de eso, digamos. Entonces, las compras públicas hoy día uno puede, si hace un seguimiento, puede tener o puede seguir la hebra de algo. Ahora, esos probablemente no son operadores políticos, y ahí es donde creo que donde yo creo que también uno tiene que poner la alerta. Lo más probable es que a nivel de compras públicas, a nivel de administración, a nivel de quienes manejan los recursos, no necesariamente estamos hablando de gente vinculada a la política. A veces hay gente que da los niveles de discrecionalidad que tiene para tomar ciertas decisiones, a lo mejor efectivamente ocurren ese tipo de cosas, y que existan mecanismos para poder controlarlo, mecanismos internos, auditorías internas, contralorías internas, que exista también la propia Contraloría evaluando y haciendo análisis de ese tipo de situaciones, nos permite combatir estas cuestiones. Pero de todas maneras, echa la ley, echa la trampa cuando no existe instalada una cultura de la transparencia y la probidad en los propios funcionarios que tienen que tomar decisiones. Y ahí yo creo que hay una deuda. Totalmente de acuerdo, y por eso hice la diferencia entre operador político y mafia incrustada en la administración. Ahora, los operadores políticos, yo entiendo que se ve feo, suena mal, pero de alguna manera hay que hacer funcionar el sistema político, el entramado político. La máquina del partido, es eso. Hay un cierto funcionamiento político que es inevitable de alguna manera. Y eso se hace por la vía de gente que más o menos controla territorialmente y sabe quién puede mover una cosa, quién puede mover gente para que se haga un debate, para que se haga una concentración, porque se necesitan apoderados de mesa, en fin, por un montón de cosas que hacen los partidos políticos, digamos. O sea, pero yo creo que el problema es hacer la diferencia entre ese que puede ser un caudillo, una persona, un referente, un líder en su comunidad o lo que sea, y las relaciones clientelares que, transformándose en una cuestión viciosa, terminan en actos de corrupción. Sin duda, ¿no? Sí, obvio que no estoy defendiendo la corrupción. Hay un delgado límite en eso que es complejo, que es complejo de administrar, porque tampoco es hacerse los tontos respecto a la existencia de este tipo de fenómenos, sin duda. Que es lo que dice siempre el Quique, el otro es el buenismo. Es decir, no, somos todos ángeles y vamos a ir a la política porque nos interesa. Y lo más probable es que eso nunca sea así. Yo creo que el punto no es si los partidos requieren o no requieren de esta serie de personajes para funcionar. Yo creo que sin duda lo requieren, al menos en el formato actual de la política. El punto es si es razonable que con los impuestos de los contribuyentes les financiemos la operación. Eso yo creo que no es razonable. Creo que no tenemos por qué financiar el funcionamiento de los partidos vía contratación en la administración del Estado o en las municipalidades de todo tipo de personajes del mundillo partidario. Sin duda, en el mundo ideal no, pero en el mundo, o sea, pero por eso es una delgada línea, yo creo que hay una línea compleja, porque por otra parte es valioso que funcione la democracia, es valioso que funcionen los partidos políticos, y ese valor no siempre está reconocido, y además es muy impopular reconocerlo en términos materiales. Entonces hay una manera, tiene que haber una manera de hacerlo. Por supuesto, no estoy defendiendo la ilegalidad, pero hay un cierto margen, una cierta línea que es media jodida, es media complicada. Y donde en esta discusión lleváis todas las de ganar, porque siempre decir que obviamente que no podemos pagar los impuestos con los impuestos de todo, la pega de un operador político, pero por ejemplo, es razonable. Pero piénsalo a nivel local. Sin duda es un escándalo que haya 200 funcionarios en la comuna que ha estado de moda, como contratados porque son militantes de un partido. Puede ser más escandaloso aún si las prestaciones de ese municipio, por ejemplo, ese u otro en Chile, además estén asociadas a la militancia de las personas, ¿no? Que también puede efectivamente en espacios de discrecionalidad pasar. Claro, pero que exista gente, el equipo de confianza de una autoridad pública, sea un ministro, sea una autoridad, un alcalde, que sea militante, eso no tiene nada de raro, porque finalmente eso obedece a una cierta línea también, a una cierta mirada respecto a la agenda de esas autoridades. Yo ahí creo, no hay dos opiniones probablemente en eso. El punto es cómo uno hace para controlar que el clientelismo no se transforme finalmente después, o estas relaciones no se transformen después en espacios para la corrupción, o en espacios para vulnerar un principio, o para vulnerar un principio fundamental de la democracia, que finalmente es la igualdad. Si tú generas una asimetría tan relevante que finalmente genera desigualdad respecto al trato de otros ciudadanos, estamos sobre todo para el Partido Socialista, que el tema de la igualdad es importante. Por supuesto. Que uno tenga desigualdad frente a un empleo
Fíjate que la crisis que ha tenido el Partido Socialista en particular, porque yo creo que de alguna manera lo decía Carlos Ruiz el otro día de Nuevo 21 y del Frente Amplio, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser consciente también que esta crisis finalmente golpea en general a toda la izquierda, al Partido Socialista sin duda, pero en general a toda la izquierda justamente por aquellas banderas que la izquierda levanta. En el sentido reputacional, pero en el sentido práctico también. Viste que la tercera cuenta hoy que se tuvo que suspender una reunión, el Frente Amplio decidió suspender una reunión. ¿No quiere sacarse una foto con Elizalde? No querían salir en la foto con Elizalde. Pero hay que tener conciencia que esto finalmente afecta a todos. O sea, más allá de la disputa ahora, hay una afectación. Pero... Siempre hay que recordar el caso Penta, que partió siendo una cuestión de derecha, acotada, de la UDI, y que yo me acuerdo que funcionarios de gobierno se reían, eran muy entusiastas con vamos por ello, incendiamos la pradera con la UDI, y de repente explota SQM y salpica toda la porquería a todos, y quedan todos salpicados, incluso los que se van a gloriar ya no están en la política. Y todavía, claro. Porque yo creo que la política nunca más logró recuperarse después de esa Claro, entonces al final esto que pasa en el PS, la verdad que tiene que ser más sistémico como política que como un lunar negro, decir es el PS, no. Cada uno tiene que abrir la puerta y revisar hacia adentro, porque el clientelismo debe estar instalado en todos los partidos. No puedo creerlo que sea un partido solamente que tenga los problemas más graves o menos graves, pero todos lo deben tener. Pero aquí, que seamos francos, el reportaje salió el lunes de la semana pasada, ¿no? Sí. El martes todos teníamos algún dato de, oye, revisen tal municipalidad, sí, revisen tal... y no en el Partido Socialista, en varios. Y no en la izquierda, solamente. Sí. Ya. Recomendación, Antonio Barquiesi. Próxima semana, lunes a miércoles, en Centro de Extensión de la Universidad Católica, mi alma mater, hay una gran conferencia de derecho público en tiempos de cambio. Transparencia, populismo. Que le pusimos Lollapalooza del derecho público. Pero creo que una gran oportunidad, más de 700 académicos del mundo del derecho público de todo el mundo, así que está bueno. Cordialmente invitados todos los auditores. De lunes a miércoles en Centro de Extensión de la Universidad Católica. ¿Quiénes son los mamazanes del derecho público, los más capos en el mundo? Yo desconozco en el mundo. En Chile hay grandes referentes. Sotoclós, de mi escuela, creo que es el que yo tengo mayor aprecio. ¿Mamazanes? ¿De dónde sacaste esa palabra? No sé. Yo quiero además aprovechar de mandar un saludo, ya que estoy aquí, a todo el equipo que anda en la gira en Europa. Ya que te no están solo a José escuchando. Antonio y a la Pía, ya que me están escuchando, sino que además a la Carola Araya, que es la jefa de prensa, y a Chocolo Martini, que está acompañando también la gira. ¿Quién es Chocolo Martini? Alejandro Martínez de la Araucanía, así que un gran abrazo también para todos ellos. ¿Cachai que todavía son partidos chicos? Se mandan saludos y todo. Sí, pues. En el Partido Socialista ya no hacen eso. ¿Cuántos meses tienen a todo eso? ¿Cuántos meses tienen para poder inscribirse de verdad? ¿Para poder 7 meses. 7 meses. ¿Es el plazo? Sí. Es el plazo. Sí, ¿Y lo hacen o no? 2 meses. Vamos a ver. ¿En 2 meses? ¿En serio? Espera, eso fue en agosto. El mínimo legal, que son 3 regiones seguidas u 8 regiones no seguidas. ¿Cuándo? ¿En agosto? Sí, agosto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para inscribir gente? Sería interesante que tomaran una medida de transparencia proactiva. Sí, claro, tenemos ¿Cómo financian el...? Tenemos 140 notarías habilitadas en 110 comunas. ¿Y la plata de dónde estamos ya funcionando en 80, 90 notarías, estamos en proceso de habilitar. ¿Y quién financia eso? Y inscripciones vía página del CERVEL. El sistema de aportes para los partidos políticos es bastante similar, para los partidos políticos de información es bastante similar al de los partidos en funcionamiento. Hay un límite máximo para militantes, un límite más bajo para no militantes. Mira. Y todos los aportes son de personas. O sea, van a poder recuperar algo de los gastos, digamos. O ya les... Sí, claro, podemos recibir aportes dentro de los límites legales. ¿Quiénes son los aportes? Recibir aportes, ya, ahora entendí. De personas naturales. No aportes públicos. Pero no tiene... Pero si no tienen obligación de transparencia activa todavía en la medida que no estén constituidos como partido. Pero nosotros igual estaría bueno que publicaran. Lo que pasa es que nosotros estamos incorporando ahora un protocolo de ética y prevención de delitos, y nosotros vamos a publicar todo, incluso fuera de las exigencias legales. Pero estaría bueno, imagínate si descubrimos que Joaquín Lavín pone plata para que... Por ejemplo. Bueno, bienvenido, Joaquín Lavín, va a hacer un aporte. Después de lo que dijiste hoy día, ¿para qué pone? Sí, yo creo que probablemente si les aportaba les va a restar ahora el aporte. Ya, recomendación, Gloria Lafuente. Mira, me reconcilié el fin de semana con una serie que había abandonado algo y empecé a ver la tercera temporada. Se notó en una serie, se llama Designated Survivor, que es la tercera temporada, Kiefer Sutherland, que es como el ministro de
leyenda que queda, el único que queda vivo. De hecho, no, de bienes nacionales, peor. Como bienes nacionales, claro. Que el único que queda, por supuesto, y que queda vivo después, que en el fondo en la primera temporada sí se desata esto. Y esta es una serie que entró en crisis. En algún minuto habían anunciado que se iba a suspender, porque la verdad es que la segunda temporada fue bien re mala. Y me encontré con la tercera temporada en Netflix el fin de semana. Le di una oportunidad y fíjate que me gustó la tercera temporada. Porque ahora es producción de Netflix. Y se nota el cambio de guionista, se nota el cambio además de la mirada, y tiene varios componentes interesantes. Conspiraciones, campaña negativa, fake news y cómo afecta esto las campañas en general en el marco además de la campaña electoral en Estados Unidos en particular. Entonces, ficción, por cierto, pero muchos de los temas... Sí, pero muchos de los temas me decía... Me suena, algo. A propósito de carrera presidencial, un dato, hoy y mañana son los 2 debates, hay como 24 precandidatos de demócratas a la presidencia de Estados Unidos, 2 debates, 2 días seguidos. Buenísimo. Así que ojo con eso, Fíjate que es interesante, además debate de alto, o sea, de alta envergadura, son 10, 12 además esto es bien interesante en Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor nosotros deberíamos aprender un poco de eso, esa carrera larga que es desgastante, pero permite poner y hacer que los candidatos entren a la cancha. Esto mismo que discutíamos al principio respecto a Lavín, cuando uno tiene partido, cuando tiene coaliciones que empiezan a movilizar esto y todo se moviliza en torno a primaria, también el debate público se dinamiza y de alguna manera sale de la cosa coyuntural más chica, que es lo que a veces nosotros nos tiene mal acostumbrados. Oye, cortito, Victoria Hurtado, que auditora fiel de este programa, dice que Ebrahim Afsat es uno de los grandes profesores de Derecho Público que viene de la Universidad de Viena. Solo ella lo puede saber. ¿Solo Victoria Hurtado? Sí. ¿Cómo se llama? Ebrahim Afsat. Un mamazán del derecho público. Hice un curso súper interesante sobre los problemas constitucionales del mundo árabe, mira. Todavía estoy intrigado de dónde sacaste la palabra mamazán. Antonio Barquiesi, Mujica, Gloria de la Fuente. Muchísimas gracias por el programa de hoy, que les vaya muy bien. Gracias, Antonio. Chao, que estén muy bien.